Vosotros habéis tomado un café esta mañana. ¿Esta mañana o esta tarde? Por favor, responderme en el chat y escribir cuántos de vosotros habéis tomado un café esta mañana. Esta mañana, esta tarde, antes de comer, después de comer. Da igual que sea un café solo, o café leche, un cortado, un manchado, da igual. ¿Quién haya tomado café? Vale, quien no haya tomado no pasa nada. Pero entonces ahora me voy a quedar solo las personas que han tomado café. Sí, no os preocupéis. Puede ser esta mañana, esta tarde, cuando lo hayáis tomado. Me gustaría saber si le habéis echado azúcar al café. Y me gusta cuánta azúcar le habéis echado. Yo, por ejemplo, le he echado una cucharada y media. Me gustaría saber cuánta azúcar le habéis echado vosotros al café. Vamos, lo pregunto porque hay una azucarera en España que nos ha concedido un premio a la persona que haya echado 16,5 gramos de azúcar al café. ¿Podríamos saberlo? ¿Quién ha echado 16,5 gramos de azúcar? O incluso podríamos saber quién se acerca más. Pues posiblemente no sabríamos ni cuál de nosotros se ha echado más azúcar, porque por ahí veo 2 cucharadas, yo le he echado una y media, otra persona una cucharada. Pero claro, nos encontramos que, ¿cuál es la cuchara? Por ejemplo, la mía es la granja en medio. Posiblemente mi cucharada y media puede ser más grande que la de esa persona que ha echado 2 cucharadas. Entonces, ¿qué pasa? Que necesitaríamos una medida estandarizada. Por ejemplo, necesitaríamos algo como esto. Y aquí sí nos valdría esas cucharadas para compararnos unos con otros. Y podríamos saber quién ha echado más azúcar o quién ha echado menos. Es más, nos permitiría saber también la cantidad de azúcar tomado, aunque sean cucharadas. Bueno, bienvenidos a todos, ahora sí. Este es el webinar sobre la medición total del software. Y hoy lo que quiero es que cuando terminéis este webinar tengáis 3 conceptos claros. Por lo menos voy a intentar que tengáis muy claros esos 3 conceptos, que son por qué se debe medir el software, cuáles son los métodos que tenéis a vuestra, que sepáis que tenéis muchos métodos para realizar la medición del software y qué es o qué entendemos por medición total del software. ¿Cuáles son, cuál es el método, cuáles son los métodos que tenemos, cuál es la medición total del software? Esto es lo que quiero hoy transmitiros con este webinar y que os vayáis con estas lecciones aprendidas. Bien, primero vamos a ver qué es el software. Ahí os pongo el hashtag que estamos haciendo el seguimiento en Twitter por si queréis tuitear algo. ¿Qué es el software? Muchos me diréis que, bueno, que lo sabéis, ¿no? Que es una aplicación, que es algo que lo tenéis muy asumido. Pero vamos a buscar una definición de lo que es el software. Bien, si vamos con una definición, nos vamos al diccionario de la Real Academia de la Lengua Española y buscamos cuál es la definición que ellos dan por software. Entonces, software es un conjunto de programas, instrucciones y reglas informáticas para ejecutar ciertas tareas en una computadora. Realmente, el software es un producto diferente a cualquier otro, porque el resto de productos se manufacturan y el software es un producto que se elabora, pero es un producto de un punto de vista conceptual. Es decir, no tiene cualidades físicas. Como mejor lo podemos definir es que es intangible. No podemos tocarlo, ni olerlo, ni probarlo, nada. Por ejemplo, esto que veis aquí es software y está apuntado en una libreta. Alguien me puede decir, bueno, pero esto no se puede ejecutar. Sí o no, porque si yo tengo un escáner que me reconoce esa hoja, la escanea, la interpreta y la ejecuta, probablemente sí lo pueda hacer. Puede ser que ahora mismo no exista la tecnología adecuada, pero ¿y dentro de un año? ¿Y dentro de dos? O sea, eso es el software. Es intangible, lo puedo tener en un papel, lo puedo tener en una memoria, puedo tenerlo en cualquier sitio. Bien, ¿qué son los requisitos del software? Pues si nos vamos a buscar también la definición de lo que es un requisito, requisito en el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española es circunstancia o condición necesaria para algo. Es decir, los requisitos del software son ese contrato con mi cliente, son esas condiciones que yo me comprometo a que tenga, que le voy a entregar a mi cliente. Son esos componentes que forman el software. Y esos componentes podemos agruparlos principalmente en 2 tipos. El primer tipo serían los
requisitos funcionales, es decir, qué es lo que hace, desde un punto de vista de tareas o servicios, y podemos poner, por ejemplo, una casa. Requisito funcional. Cuando yo voy a hablar de una casa, pues puedo decir, mira, quiero que me construyas una casa que tenga un salón comedor, una living room, que tenga un dormitorio matrimonial, un dormitorio de matrimonio, que tenga 2 dormitorios más adicionales y que tenga 2 baños, 2 cuartos de baño en esa casa. Estoy diciendo lo que quiero que tenga, qué es lo que tiene que hacer. Pero si yo le digo cómo lo tiene que hacer, entonces estaré en los requisitos no funcionales. Los requisitos no funcionales, yo no le digo lo que tiene que hacer, sino cómo lo tiene que hacer. Si yo digo que quiero que mi casa tenga paredes de ladrillo, o que tenga paredes de madera, o que las paredes sean prefabricadas, eso son requisitos no funcionales. ¿Por qué? Porque no le digo el qué, le estoy diciendo el cómo. Aquí nos podemos detener porque dentro de los requisitos no funcionales podemos tener 2 grupos principales. Uno son los requisitos de carácter técnicos, que son relativos a la tecnología o al entorno de desarrollo, mantenimiento, soporte y ejecución, y otros son los requisitos de calidad. Y cuando quiero que entendáis que los requisitos de calidad vendrían a hablar sobre estas características: operatividad, la fiabilidad, la usabilidad, la eficiencia, la mantenibilidad, la portabilidad, ese tipo de condiciones que decimos, vale, tiene calidad. Todo esto se englobaría dentro de los requisitos funcionales, no funcionales. Perdón. Bien, ¿qué es medir el software? Bueno, primero, ¿qué es medir? Medir es asignar un valor a una característica. Ese valor puede ser relativo o puede ser absoluto. ¿Qué diferencia hay? Por ejemplo, si yo mido el software en número de líneas de su código fuente, ese valor es absoluto. Si yo tengo el código fuente del programa A y mide 1000 líneas de código fuente y tengo el programa B y mide 2000 líneas de código fuente, el programa A es menor que el programa B. Es un término absoluto. ¿Y qué es una medida relativa? Pues, por ejemplo, si yo mido historias de usuario, el valor en puntos de historia es un valor relativo y depende del equipo que hace la medición. Si yo tengo 2 equipos diferentes que han catalogado sus historias de usuario con un valor, uno de 5 y otro de 15, yo no puedo saber cuál de las 2 historias es más compleja, porque el valor es relativo a cada uno de los equipos. Lo que para un equipo puede ser complicado, para otro puede no serlo. Bien, ¿y por qué? ¿Por qué tengo que medir el software? Pues en este punto quiero que veáis un pequeño vídeo. En este vídeo quiero que veáis lo que suponéis que es el tamaño de las cosas y cuál es su tamaño real. Dura muy poco, pero creo que es bastante explicativo. Sorprendente, ¿no? ¿Qué pasa? Que hay una cosa es lo que suponemos y otra cosa es lo que es en realidad. Por eso las suposiciones son malas. Cuando nosotros medimos, lo primero que conseguimos es conocer la definición. Con una medida, la medida es objetiva. No vamos a suponer nada. Medimos y la conocemos. Lo segundo que nos permite es el seguimiento y el control. Yo puedo seguir si se ajusta o no a la planificación que yo tenía. Y puedo tomar medidas correctivas. Luego puedo planificar o replanificar. Yo puedo hacer una primera planificación de mi proyecto y cuando en el siguiente control detecto que me he desviado del plan original, puedo replanificar. Y para eso necesito medir. Y por último, me permite evaluar. Puedo saber si he conseguido los objetivos
o no. Bueno, por último no. Por último lo que me permite es mejorar. Porque aquí siempre me gusta utilizar una frase de Roger Pressman que decía en su libro Ingeniería del Software, que decía, si no medimos, no hay forma de saber que mejoramos. Y si no mejoramos, estamos perdidos. Siempre tenemos que mejorar. Mejorar con respecto a nosotros mismos, mejorar con respecto a la competencia o mejorar con respecto a algo, pero siempre tenemos que mejorar. Y solo podemos mejorar, demostrar esta mejora con la medición. Bien, hemos visto cómo medir. Ahora vamos a ver, o sea, hemos visto por qué medir. Ahora vamos a ver qué métodos podemos utilizar para la medición. Vamos a empezar viendo el grupo de los métodos de medición funcional y luego veremos los métodos de medición no funcional. Realmente esto solo es un pequeño ejemplo de distintos métodos que existen de medición funcional. Existen muchísimos métodos. Prácticamente no hay consultorio en el que no tenga un método propio, pero aquí os he puesto lo que son más representativos o los que tienen una mayor aparición en el mercado. Uno de los métodos que casi todo el mundo conoceréis es el método de IFPUG, que es el método de punto-función. Es el método original de punto-función que luego ha tenido muchos métodos que han derivado de él, como por ejemplo los puntos-función 3D. El método IFPUG se basa en medir dos componentes, la componente de datos y la componente transaccional, de transacciones. El método de punto-función 3D además suma una componente que es la relación entre los datos y las transacciones. Es un método que utilizó Boeing, pero no utilizó ninguna compañía más, solo utilizaron ellos. Luego está el método de Cosmic, conocido como Full Function Points o punto función completos. Es un método que en origen se desarrolló para poder medir aplicaciones en tiempo real, pero mucha gente piensa erróneamente que es un método que solo sirve para ese tipo de aplicaciones. No es cierto. Sirve para medir cualquier tipo de aplicación, pero en concreto se desarrolló para ese tipo de aplicación. Luego tenemos el método NESMA, que está desarrollado por la Asociación de Métricas holandesa. Este método NESMA es conocido que es una evolución del método, una evolución o una, más que evolución, es una diferenciación del método de IFPUG original en cuanto que el método de NESMA se adapta sobre todo a lo que son proyectos de mantenimiento. Lo que hace es calcular el factor de impacto de nuestra mejora, de nuestro cambio sobre una función transaccional o una función de datos, y lo que obtiene es un porcentaje de impacto de esa función. Y eso es lo que calcula este método. Luego tenemos otro método bastante conocido de punto de función, que es el Mark II o MK2, que es un método de la Asociación de Métricas del Reino Unido, utilizado sobre todo en este país, que su principal diferencia con respecto al método de IFPUG es que en el método de IFPUG las funciones tienen un valor limitado, como mucho tienen un valor máximo. En el método de Mark II no. Nuestras funciones pueden valer cualquiera, en función de una serie de variables que hay que controlar. Luego también está el método de FISMA, que es el método que propone la Asociación de Métricas Finesa de Finlandia, que es un método que me gusta particularmente, aunque no está muy extendido, solo se utiliza, o yo por lo menos solo he obtenido registro de uso en Finlandia. Se asocia al software distintas características en función de los servicios que ofrece, y esos servicios se valoran finalmente. También está basado en punto función, aunque ya lo orientan más a servicios. Y un método bastante reciente es el método propuesto por PsycFPA, que es el método punto-función simples. Lo que intentan es coger el método IFPUG, simplificarlo a un extremo máximo para que el tiempo de conteo sea mínimo. Ellos han hecho un estudio sobre una base de bastantes proyectos y dicen que la desviación es mínima. Todavía es un método muy joven, quiero recordar que salió en 2010 y están todavía en relación a potenciarlo y difundirlo. Y luego los dos últimos métodos que vais ahí, tenéis los puntos características, que es un método desarrollado por Capper-Jones para medir aplicaciones científicas, que tienen mucho uso de algoritmos. Define el concepto de algoritmo, puso el nombre de características. Por último, el método puntos de casos de uso, que es un método que yo os recomiendo si utilizáis el desarrollo, el diseño de vuestro sistema, diseño funcional a través de los casos de uso, pues el método de casos de uso de estimación es prácticamente directo. Como veis, hay muchos métodos y muchas posibilidades de utilizarlo. Bien, voy a entrar en los métodos de medición funcional y qué pegas, qué inconvenientes. Bueno, el primer beneficio
es que son entendibles por el usuario, porque nosotros lo que vamos a hablar son de requisitos funcionales, es decir, de funcionalidad de la aplicación. Y el usuario sabe de la funcionalidad, sabe del negocio. Entonces, cuando le digamos que estamos midiendo un detalle del negocio, él lo va a entender. No son como otros métodos que hablemos de cosas técnicas particulares del software. No, aquí vamos a hablar de requisitos funcionales, de negocio, y eso el usuario lo entiende. Otra característica que tienen estos métodos son su independencia. No dependen del entorno tecnológico, no dependen del entorno humano y no dependen del entorno metodológico. ¿Qué significa esto? Que estas mediciones no dependen del lenguaje o de la plataforma en la cual yo finalmente implemente mi método, mi software. No dependen. Tampoco dependen de si la persona que desarrolla el software es experta o es una persona no. No, no depende de ello. Y tampoco depende de que yo esté utilizando una metodología de desarrollo, imaginaros, metodología ágil, en cascada, o sea una persona anárquica que no utiliza ninguna metodología. Son independientes, porque lo que yo mido son requisitos funcionales. Otra característica es que en función de los requisitos funcionales, yo puedo estimar antes que en ningún otro método, porque antes de saber qué software o qué objetos son los que se ven impactados, puedo medir el requerimiento funcional que me da el usuario. Como inconvenientes, pues el primero es que no mis requisitos no funcionales. Es el principal inconveniente de estos métodos. Todo lo que sea un requisito no funcional, acordaros antes, técnicos o de calidad, no lo podemos medir con estos métodos. Y luego, dependiendo del método, de lo que hemos visto antes, puede ser que necesiten mucha documentación para poder realizar una estimación que sea... Bien, métodos de medición no funcional. Aquí también existen muchos tipos de métodos. La mayoría de ellos se basan en algunos ejemplos y sepáis de esa variedad de métodos que existen. Por ejemplo, aquí tenemos dos métodos que son relativos, que son el método T-shirt, tallas de ropa, de camisetas, de remeras, que son, las tallas son pequeñas, medianas, grande o muy grande, pues nosotros catalogamos el objeto o si veo que hay, ¿me escucháis ahora mejor? Que veo que hay personas que están diciendo que hay problemas de audio. No sé si ahora ya me escucháis mejor. Vale, perfecto. Venga, continúo. T-shirt lo que hace establecer son comparaciones entre las distintas tareas, distintos requisitos que yo tengo que hacer en mi software o en mi distinto software, lo catalogo en función de unos con otros, cuál es el más complejo y cuál es el menos complejo. Y para eso asigno esas diferentes tallas de camiseta. Pequeña, mediana, grande o muy grande. Luego tenemos el método de catálogo de componentes. En un sistema donde la arquitectura es muy parecida, es una arquitectura estándar, está todo muy controlado, pues yo identifico lo que son el catálogo de objetos estándar, que esos serán, por ejemplo, ventanas, tablas, etcétera. Hago mi tabla y le pongo también la complejidad, cómo voy a calcular la complejidad de eso, de cada uno de esos elementos. El punto de historia, como os comentaba antes, se utiliza una serie numérica para catalogar la complejidad de las historias de usuarios en relación de unas con otras, pero siempre desde el punto de vista de un mismo equipo de desarrollo, de un mismo equipo de trabajo. Y luego el método de lógica difusa es parecido al catálogo estándar, solo que se identifican unas ciertas características que debe tener el software y en función de esas se establece si hay un número de líneas de código de media para esas características. Bien, pasemos a ver cuáles son las ventajas y los inconvenientes de los métodos de medición no funcional. La principal ventaja es que miden todo tipo de requisitos. Ya lo hemos dicho, estos métodos miden tanto requisitos funcionales como no funcionales. Y la segunda es que se adapta a nuestra empresa. Aunque esto puede parecer una ventaja y otras veces puede ser un inconveniente. Como vemos aquí, el primero es que no son uniformes. Dependiendo de la empresa, dependiendo del catálogo que se haya definido, el método mide una cosa u otra. Recordad al principio cuando vimos las cucharas. Cada cuchara es distinta. Yo para mi empresa, si me quedo para mí solo, me puede valer.
pero cuando quiera hacer algo más, no me sirven. Es el segundo inconveniente. No permiten la comparación. No puedo saber si yo lo estoy haciendo bien con respecto al resto del mercado o no, si lo hago mejor que otros proveedores o no, o si a mí esos proveedores trabajan mejor que otros o no. Luego, dependen del entorno tecnológico, dependen del entorno metodológico y dependen del entorno humano. ¿Por qué? Porque cuando yo vaya a hacer el cálculo de esas mediciones, estoy midiendo el software desarrollado o las líneas de código que se ha desarrollado. Y esas dependerán de si las personas eran más expertas o no. Porque una persona experta puede explosionar menos líneas de código que una persona que no sea experta. Porque dependiendo de una metodología, yo puedo explotar más líneas de código que otra porque el software es más entendible que en otro, es más mantenible y puede ser que haga más líneas de código. Y eso me va a influir en el resultado final. Bien, hemos visto métodos funcionales y métodos no funcionales. ¿Qué es la medición total del software? La medición total del software es aunar a las ventajas que tenían los métodos funcionales, quitarle el principal problema que tenían, que era el que no miden requisitos no funcionales. ¿Cómo se consigue eso? Bueno, pues aquí os voy a mostrar una forma de conseguirlo. Como os he contado antes, el método de IFPUG, o el método, digamos, estándar de conteo de puntos de función, es un método funcional. Y ahora, IFPUG ha desarrollado otro método, esta vez el método de conteo no funcional, que se llama SNAP, de Software Non-Functional Assessment Process, proceso de medición de software no funcional. Lo que se hace es que ahora, una medición del software, yo puedo medir sus requisitos funcionales con IFPUG y obtener un punto. Perdón, bueno, la repito, es la sigla Assessment Process, proceso de medición de evaluación del software no funcional del software. Y lo que se hace ahora es que yo para dar una medición de un requisito, de un software, puedo dar el número de puntos función que tiene ese software y doy el número de puntos función snap que se tiene ese software. Y tengo un valor de los requisitos funcionales y un valor de los requisitos no funcionales. Y ahora vamos a ver cómo con eso puedo calcular unas horas finales de mi proyecto, de mi software, etc. Veamos primero, para que no os quedéis con qué son estos métodos, que son métodos alejados, sino vamos a ver de forma sencilla en qué consiste cada uno de ellos. Bien, el método de IFPUG, o método de punto función, que probablemente a la mayoría os pueda sonar, consiste en estos pasos. Aquí voy a hacer un resumen del método porque creo que es más interesante que os quedéis con los conceptos que no entrar en un detalle exagerado a nivel del método. Partimos, como veis, de los requisitos funcionales y de ahí identificamos lo que son las funciones. En el método IFPUG hay funciones de datos y funciones transaccionales de dos tipos que pasaremos a ver a continuación. Identificamos cuáles son las funciones que se ven impactadas, calculamos la complejidad de estas funciones y nos vamos a las tablas del método para obtener para esas funciones y esa complejidad cuántos puntos función tiene cada una de esas funciones. Sumamos todos los puntos función obtenidos y es el resultado de mi medición. Bien, estos son los dos tipos de funciones que existen en el método IFPUG. Funciones de datos y funciones transaccionales. ¿Qué son las funciones de datos? Las funciones de datos podemos asimilarlo, no es exactamente igual, pero podemos asimilarlo porque hay unas reglas particulares, realmente sería un superconjunto de pero podéis entender que son entidades. En las funciones de datos podéis entender que son como entidades. Realmente es un superconjunto de las entidades, pero para que os hagáis una idea, son entidades. Clientes, facturas, productos, empleados, contratos. ¿Y qué son las funciones transaccionales? Pues son la funcionalidad que yo puedo hacer en mi aplicación. Por ejemplo, alta de empleado, listado de facturas, modificación de producto, generación de facturas. Esas son las funciones transaccionales. Bien, vamos a ver. ¿Cómo mido las funciones de datos? ¿Hay alguien que esté escuchando mal el sonido ahora mismo? Si sé que mejor o peor. Bien. Tenemos aquí el caso de una función de datos.
La función de datos es la entidad clientes. Mi entidad clientes, imaginad que en este caso puedo almacenar dos tipos de clientes. Estoy simplificándolo, pero para que veamos cuál es la idea. La entidad clientes guarda dos tipos de registros. Un cliente que puede ser una persona individual, de la cual almaceno su nombre, razón social, teléfono y dirección, y una empresa, de la cual almaceno nombre, razón social, teléfono, dirección y persona de contacto. Entonces tengo dos tipos de registros y además tengo 4 atributos distintos. Esto es lo que mide el método IFPUG, solo que le pone unos nombres especiales a los atributos y a los dos de registro, que lo vamos a ver en la siguiente diapositiva. Bien, aquí veis que mi entidad, mi función de datos, tiene distintos tipos de registro. A esto se llama RET o Register Element Type, elemento de tipo registro. Y a los atributos que tiene cada uno de estos registros, los atributos distintos, es lo que se llama DET o Data Element Type, elemento del tipo dato. Además, las funciones las puedo catalogar, las funciones de datos, en dos tipos. Si leo y actualizo dentro de mi aplicación esa función de datos, le llamo ILF o fichero lógico interno. Simplemente quedaros que es una nomenclatura, pero entender la idea. Leo y actualizo en mi sistema, entonces ILF, fichero interno. Si solo leo de él, es un EIF, External Interface File, fichero de interfaz externa. La complejidad de esta función de datos se calcula en función de los DETs, acordar los atributos, de los RET, acordar los tipos de registro, y del tipo voy a la tabla del método, y con esos 3 datos puedo calcular cuánto punto función explosiona esa función de datos. ¿Pero qué hay de las funciones transaccionales? Bien, veamos un ejemplo. Las funciones transaccionales, os decía que es la funcionalidad que yo tengo en mi aplicación. Vamos a coger como ejemplo el alta de cliente. Imaginaros, en el alta de cliente recibe 3 atributos de entrada, que son el nombre, el teléfono y la dirección, y tiene un atributo de salida, que es un mensaje que me dice si el alta ha ido correctamente o si ha habido algún error. Tengo, por tanto, 4 atributos, contando los de entrada y los de salida. Y además, el alta está accediendo al al grupo lógico de clientes, a la función de datos clientes. ¿Por qué? Porque voy a almacenar los datos de mi cliente. Bien, como veis son atributos de entrada y salida y funciones de datos a las que accede. ¿Cómo se denomina esto en el método? Pues se denominan, acordaros, atributos son det, los de entrada y la salida. Mi función transaccional es el alta de cliente que estamos viendo. Y a las funciones de datos que accede mi función transaccional, a estas entidades a las que accede, es lo que se llama FTR o File Type Referenced, tipos de ficheros referenciados. Es decir, los grupos lógicos, estas funciones de datos a las que yo tengo que acceder para leer o para escribir. Cuento el número de DET, cuento el número de FTRs, número de atributos, número de funciones de datos a las que para saber la complejidad, y además tengo que saber otra cosa, que es el tipo de la función transaccional. Esto es muy sencillo porque solo hay 3 tipos. Uno, entrada o EI de external input, entrada externa, es actualizar, mi intención principal es actualizar la información de los grupos lógicos. Y luego tengo 2 tipos que su intención principal es la misma, es mostrar información, que son LQ, External Inquiry, consulta, y el EO, External Output o salida. La diferencia de los métodos, de los 2 tipos, es que la External Output, la consulta, solo tiene información de los grupos lógicos y la muestra tal cual en la salida. Y la salida, la EO, su intención es mostrar información, pero además hace algo más. Esto de algo más puede ser un cálculo complejo, actualizar algún grupo lógico, etc. Entonces tenemos 3 tipos. Entrada, cuando yo quiero actualizar el sistema. Consulta, cuando yo solo tengo datos y los muestro directamente. Y salida, cuando muestro información, pero además hago algo más. Los atributos, los ficheros de las funciones de datos a las que yo accedo, esto ILF y IF,
y del tipo de función yo calculo la complejidad. Con esa complejidad me voy al método, me voy a la tabla y tengo los puntos función que tengo que contabilizar. Bien, veamos un caso real. Vamos a ver un ejemplo. ¿Alguien sabe decirme qué aplicación es esta? Muy bien, ya veo que hay gente que lo está diciendo. Es la aplicación de Twitter para Android. Bueno, normalmente siempre he escuchado que el punto función no se pueda utilizar para medir aplicaciones de dispositivos móviles, de smartphone. Y por eso he querido sacar este ejemplo. Bien, ahora pensad un momento. Quiero que lo penséis y que lo meditéis. Vamos a hablar, intentar aquí hablar de funciones de datos es complicado porque necesitaríamos conocer un poco más cómo está por dentro la aplicación. Pero sí podemos hablar de funciones transaccionales, de cosas que yo puedo hacer con la aplicación. Por ejemplo, pongo un caso claro, abajo, si veis, pone qué está pasando. Eso es para escribir un tweet. Pues eso, tendré una función transaccional que será crear un tweet. Ahora lo que quiero es que penséis en cuántas funciones transaccionales hay en esta ventana. ¿Cuántas podéis ver ahí? Bueno, vamos a ver algunas en la siguiente diapositiva. Por ejemplo, tenemos todas esas. Os comento. No sé si muchos conocéis esta aplicación, pero bueno, os lo comento yo por encima. Si empezamos arriba a la izquierda, antes del listado de notificaciones, tenemos listado de inicio. Eso es personas a las que yo sigo, los últimos tweets que se generan. Es la lista que aparece ahí. Eso sería una. Luego, continuando, el símbolo de la campanita es el listado de notificaciones. Son notificaciones que yo voy recibiendo, que es interacciones que hace la gente conmigo, con mi usuario. La siguiente vemos el listado de mensajes privados. Veo el listado de mensajes que me han enviado a mí personas a las que yo sigo. El siguiente me permite encontrar personas. Es otra función transaccional distinta. Luego, la lupa, como veis, es la función de buscar. Puedo buscar cualquier término o cualquier persona. Si seguimos abajo, vemos descubre. Es un listado de tweets, pero ese tweets es un algoritmo que no nos dice Twitter de qué forma lo calcula, pero personas a las que yo no sigo, pero siguen gente a la que yo sigo, y él entiende que son tweets relevantes para mí y me los muestra ahí. Por eso es una cosa diferente, es una función transaccional diferente. En actividad es la actividad reciente que han hecho personas a las que sigo, con lo cual es distinto a las anteriores y también un listado de acciones. Si os fijáis, este listado de tweets, todos repiten una serie de posibilidades, de cosas que puedo hacer, que es la que os resumo en el medio. Por ejemplo, a cada uno de esos tweets yo puedo responder con el símbolo que aparece ahí, responder a un tweet. Puedo consultar también un tweet en concreto que se me habla solo él, que es pulsando, si veis ahí en el nombre o en el cuerpo del tweet. Luego, si os fijáis, donde aparece retweet, hay dos flechas porque realmente hay dos funciones diferentes. Si yo le doy ahí, me ofrece la posibilidad, que no me lo permite desde la web, pero desde aquí sí, de citar, que es una cosa distinta a retuitear. Son dos acciones diferentes. Si pulsáis ahí, os aparecerá una ventanita y os dará la posibilidad de hacer las dos cosas. Y la tercera opción que aparece ahí es marcarlo como favorito. Todos son cosas diferentes. Si os fijáis abajo, aunque puedan parecer distintas, es una única acción, que es crear un nuevo tweet. Porque yo un nuevo tweet, escribir solo el texto, o puedo escribir texto y asociarle a una imagen, o puedo tomar una imagen en este momento y asociarla a un tweet y enviarlo. Como bien decía Francisco Martín, como mínimo tenemos estas funciones. Como veis, son muchas funciones y se pueden contar en el método de punto función. Bien, otro ejemplo. Ahora aquí quiero que fijéis no en las funciones. Estamos en una única función, que es crear un tweet. Ahora quiero que penséis cuáles son los atributos, los det del método que hay aquí, que deberíamos contar. Recordad, esta es la función transaccional de enviar un tweet. Efectivamente, tweet URL. ¿Cuántos atributos veis aquí? ¿Cuántos det para la función de crear un tweet? Os dejo que lo penséis un poco de tiempo y ahora lo hacemos. ¿Nadie se anima a decir un número?
Bueno, vamos a verlo. Ahí vemos que hay 8 dets, 8 atributos. Hay dos que lo voy a dejar para el final, que son especiales, que son del método y que comentaré. Vamos a ver los otros. Por ejemplo, el primero, autor. Si tenéis configurada la aplicación de Twitter, autor más de una cuenta, si pulsáis en el nombre del autor, os ofrecerá elegir cuál es el autor de este tweet. Mi función crear tweet deberá llevar información de qué autor es el que está creando. El segundo, si os fijáis, entre el botón y el autor hay un numerito. Ese numerito es el número de caracteres que me quedan. Porque si recordáis, un tweet está limitado a 140 caracteres. Ese dato se va actualizando conforme yo voy escribiendo. Es un dato de salida de la función, pero debo contarlo. Es un atributo más. El tercero sería el propio texto del mensaje que estoy escribiendo. Es el 3. El cuarto, si os fijáis en ese simbolito, es la ubicación. Yo puedo elegir si envío mi ubicación actual o no. O no. Es una información adicional. Entonces, una imagen. Si le dais ahí, además, me permite hacer una cosa más. Etiquetar a una persona dentro de la imagen, que es el sexto. Y los dos det que os decía especiales, os los voy a reseñar aquí, son el 7 y el 8. Son unos dets especiales del método, pero que su sentido es muy simple. El significado del det acción es la capacidad que yo tengo como usuario de la aplicación de pulsar un botón, de desencadenar esta función transaccional. Es decir, tener un botón, tener una pulsación de teclas, tener un listado en un menú y pulsarlo. O sea, siempre que yo pueda lanzarlo, tener un botón, tener una combinación de teclas, es decir, que el proceso no se ejecute él solo, debo contar el det de acción. Luego, el 8 sería el mensaje, que es la capacidad que yo tengo de enviar un mensaje diciendo si el proceso culminó correctamente o ha habido algo. Cualquier número de mensajes que yo envíe para decir si ha ido bien o ha habido algún error, se cuenta un dead match, un atributo más que se llama mensaje, que son esos dos que veis ahí. Bien, pasemos al siguiente punto. Hemos visto que tengo una bonita medición en punto función. Pero claro, me diréis, ¿y esto cómo lo traduzco a horas? Esto es muy simple. Cuando yo tengo mi medición en función, que lo que he hecho es medir mis retos funcionales, la multiplico por la productividad de los puntos función. Y esto me permite obtener las horas de estos requisitos funcionales. ¿Qué es la productividad? Pues la productividad, como dije ahí, son las horas que necesito para crear un punto función. ¿Qué significa las horas para crear un punto función? Pues cuánto me cuesta a mí desarrollar un punto función. Y esto es el dato que depende de la tecnología. Como veis, la medición está ajena a la tecnología, solo mido requisitos funcionales y la productividad dependerá de la tecnología que yo utilice, es decir, de la plataforma que utilice, del lenguaje de programación, de la metodología o de las personas. Pero ya es un dato que me permite comparar distintas tecnologías, distintos equipos, distintas metodologías. Siguiente. El método SNAP. Se basa, al igual que el método de punto función, en unos pasos que son muy parecidos. Aquí, como veis, partimos siempre de requisitos no funcionales. No pasamos de los requisitos funcionales. Aquí solo vamos a medir lo que son requisitos no funcionales. Para medirlo, lo que hacemos es que asociamos a cada requisito no funcional una subcategoría de las que están definidas dentro del método SNAP. El método SNAP define una serie de categorías, 4 categorías, y una serie de subcategorías para cada una de ellas, que intenta recoger todos los requisitos no funcionales. Entonces, nosotros tenemos que identificar dentro de los requisitos no funcionales de nuestro software cuáles son, a qué categorías se... Sí, perdona un segundo, me dicen que salga. Un segundo. Bueno, vamos a continuar porque tenía un aviso de que no se escuchaba bien, pero bueno, continuamos. En el método asociamos a los requisitos no funcionales que tengo para mi software, le asigno una subcategoría que está definida dentro del método. Dentro de cada subcategoría hay una unidad.
hay una unidad de medida de esa subcategoría. La identifico dentro de mis requisitos y lo que hago es que calculo la complejidad. La complejidad de esa unidad y teniendo la complejidad, igual que en el método de punto función, me voy a las tablas y obtengo los puntos snap para esa unidad. Sumo todos los puntos snap que tengo de mis requisitos no funcionales, medición en puntos snap. ¿Cuáles son las subcategorías? Aquí lo vais a ver. Hay 4. Las categorías las categorías son 4. Operaciones con dos, diseño del entorno técnico y arquitectura. Y como veis, cada una tiene una serie de subcategorías diferentes. Por ejemplo, si yo voy a hacer cambios estéticos en el interfaz de usuario que no conllevan cambios funcionales, me voy a la categoría diseño de la interfaz y la primera es interfaces de usuario. Si yo, por ejemplo, voy a hacer cambios en la ayuda, en los métodos de ayuda de la aplicación y no son cambios funcionales porque son de la ayuda de la aplicación, pues me voy a diseño de la interfaz, segunda subcategoría, métodos de ayuda. Por ejemplo, acciones que no se miden dentro de punto función porque son no funcionales como son la creación de índices. ¿Cómo mido un índice? Pues me voy a la categoría 3, entorno técnico, subcategoría 2, tecnología de la base de datos. Ya puedo contabilizar creación de índices, creación de vistas, particionamiento de tablas, todo eso se puede coger aquí. Como veis, tenéis muchas categorías para hacerlo. Pero recordad siempre que estas subcategorías son solo cuando estamos midiendo requisitos no funcionales. Si hay un requisito funcional que afecta también a la no funcional, también lleva algún componente no funcional, ya lo mediríamos con el método de punto de función porque estaría recogido allí. Bien, ¿cuáles son las unidades de estas subcategorías? En general, la principal unidad siempre es el proceso elemental. Es decir, nosotros vamos a ver que el requisito no funcional afecta a un proceso elemental, pero como es no funcional, no se mide. Dentro del método snap, la unidad será ese proceso elemental y contaremos los parámetros de la complejidad en función de ese proceso elemental. Hay otras unidades, que son estas tres que veis aquí, que son menos, se usan en menos categorías que el proceso elemental, como son la aplicación evaluada, es decir, nuestra aplicación completa, el proceso batch, cuando el afectado es un proceso batch, pues mediríamos dentro de ese proceso batch. Y otra es las pantallas del proceso elemental, todas las pantallas que pueda tener un proceso elemental. Bien, para aclarar esto un poquito, vamos a ver un ejemplo, otra vez con nuestro amigo Twitter. Imaginad que en la aplicación, en la ventana que hemos tenido antes, de creación de un tweet, ahora lo que es cambiar el color del botón tuitear es azul y nosotros queremos ponerlo rojo. Es un requisito no funcional, porque la aplicación sigue haciendo exactamente lo mismo, pero lo que estamos cambiando es un cambio estético. Bien, como es un cambio en la interfaz, vemos que la categoría sería diseño de la interfaz, subcategoría interfaces del usuario. La SCU, Snap Counting Unit, la unidad, sería las pantallas del proceso elemental. El proceso elemental sería crear un tweet y todas las pantallas que aparecieran son sobre la unidad que tenemos que medir. ¿Qué es lo que se mide aquí? Se mide el número de elementos afectados. En este caso, el número de elementos afectados es 1, es un botón. Luego, si me voy a la tabla del método snap, me dice menos de 10 elementos afectados, la complejidad es baja. Ya me voy al método y me veo que para esa unidad, la pantalla y la complejidad baja, el número de puntos snap se calcula multiplicando 2 por el número de elementos. En este caso tengo un elemento, multiplico por 2 y tengo 2 puntos snap. Así de simple es el método con el resto de categorías. Identifico mi requisito no funcional, lo asigno a una subcategoría. Dentro de esa subcategoría veo cuál es la unidad, identifico la unidad y mido su complejidad. Me voy a las tablas y calculo los puntos. Bien, igual que en el método de punto función, ¿cómo traduzco estos puntos snap a horas? Pues igual, tengo una productividad snap. Esto me dará que para una medición que en este caso está alejada
de cualquier condicionamiento de horas, la traduzco ya así, con esa productividad, a unas horas en concreto. Y esta productividad, como en el caso de punto función era de horas por punto función, esta cosa es horas por un punto snap. Finalmente, para obtener la medición total de mi software, lo que haré es que con los puntos función multiplico por la productividad de punto función, obtengo las horas punto función, con los snap actúo de la misma forma y obtengo las horas snap, y sumando ambas horas, que ya si es una misma medida, una misma unidad, obtengo las horas totales de mi software. Y esto es lo que es la medición total del software. Ya mido todos los factores. Bien, ahora quiero mostraros qué métodos se utilizan en el mundo real. Esto lo hemos hecho en el laboratorio TI.com. Hicimos entre el mes de noviembre, octubre y noviembre del año pasado, un estudio entre la gente que iba a nuestro blog a leer artículos. Hicimos un estudio sobre métodos de medición. Finalmente tuvimos unos 348 encuestados. Y antes de empezar a ver ese estudio y que veáis lo que nos respondieron la mayoría de ellos, sí me gustaría que dijerais, por lo menos brevemente, cuál es el método principal que utilizáis. Pues si usáis varios, pues poner el método principal que usáis vosotros para realizar las mediciones. O si no utilizáis ninguno actualmente, el método que vosotros pensáis cuál es el más interesante, o el que más se utiliza, o el que puede ser más interesante para ti. Bien, veo que mucha gente utiliza método IFPUG o una mezcla de IFPUG y NESMA, sí, sobre todo para el tema de las edificaciones. Casos de uso, también veo el método de casos de uso, que es uno también de los más utilizados, y también alguno propio. Bien, vale, medicación también RICEF, otro método bastante que se ve bastantes veces. Bien, vamos a pasar a verlo. Esto es el resultado encuesta. Hemos hecho una encuesta a 348 personas y este es el resultado. Como veis, principalmente que por experiencia. Realmente eso no es per se, no sería ni bueno ni malo, porque si yo tengo una persona que tiene mucha experiencia y conoce muchos métodos, pues probablemente su estimación sea muy buena. Lo que pasa es que esto no es escalable. Si yo tengo una persona con poca experiencia, pues probablemente sus mediciones y sus valoraciones sean muy malas. Entonces, por tanto, eso explica en gran medida por qué tenemos esa sensación de que las estimaciones y las mediciones van mal, la corrupción del alcance, etcétera, y otros problemas. Pero vemos que todavía se deja a la experiencia, a ojo, medirlo sin un método, a calcular las estimaciones y la medición del otro. El segundo método, por eso decía que puntos de casos de uso es bastante utilizado, veis que es el método de puntos de casos de uso. Es un método bastante bueno, pero es un método que tiene problemas cuando, bueno, problemas no, sino que si no hacéis un diseño funcional orientado a los casos de uso, utilizar este método es prácticamente imposible, porque deberíais coger vuestro diseño funcional y sobre eso medirlo, con lo cual el tiempo sería, o sea, el tiempo que consumiría haciendo esto sería bastante grande. Pero en el caso que si hagáis casos de uso, utilizar este método yo creo que es obligado. Es un método además bastante sencillo de utilizar. Luego quiero destacaros que bueno, todo este de la fiebre agile, ¿no? Que ya llevamos durante varios años, se nota en la medición, es en la encuesta, porque como veis, el tercer método son los puntos de historia, con un 8%, pero si os fijáis también, el planning poker está en la séptima posición, con un 4,6%. O sea, si sumáramos los dos, pues no superaría a lo mejor todavía a los puntos de caso de uso, pero estaría bastante más destacado en la tercera posición. Ahí la importancia de los métodos ágiles. Aunque ya sabéis que, por lo que hemos hablado, que los puntos de historia no nos permiten compararnos con otros, ni permiten comparar equipos entre sí, porque lo que intenta medir son la complejidad relativa de las historias dentro de un mismo equipo. Veis, el cuarto método son los puntos función, que es el método más destacado de puntos función, el método de puntos función de IFPUG, porque ya veis que en el fondo pues tenemos los métodos ya al final de COCOMO, de NESMA, COSMIC, FISMA, MK2,
método simple de punto función y demás, que están en la última parte. Luego a mí me sorprendió, la verdad que me siguió sorprendiendo el método de líneas de código, porque la verdad que las líneas de código es algo de lo que menos podemos sacar de cómo hemos desarrollado, cómo no hemos desarrollado, pero bueno, es un método que todavía se sigue utilizando. Y ahí finalmente pues voy el catálogo de componentes y Snap, que aun siendo un método bastante reciente, pues ya se ve que la gente lo está utilizando bastante. Y ahora, lo siguiente que quiero que veas en el resultado de esta encuesta es para qué se utiliza la medición, el objetivo de la medición de esta que hemos utilizado en el método anterior. Como veis aquí está más repartido, pero me sigue pareciendo bastante interesante porque, como veis, todas las cosas para que se utiliza, si queréis nos fijamos en las 4 o 5 primeras, son cosas muy importantes dentro del ciclo de vida de un proyecto. Se utiliza para la estimación de proyectos de desarrollo, con un 25%. Es para lo que más se utiliza, para estimar la duración del proyecto, también para estimar los recursos que necesito. Para planificar, con un 20%. Planificación, tengo que planificar, colocar las tareas, saber cuándo entran unas personas, cuándo entran otras. Necesito estimar y medir. Presupuestación. Cuando voy a hacer mi presupuesto, debo saber cuánto van a costar los proyectos. Si no, no puedo presupuestar. No puedo sacar las partidas para el presupuesto del año siguiente. Es también importante. Cuarta, vemos que es la medición de la productividad interna. Quiero controlarme cómo de bueno soy desarrollando software. Para eso necesito medirme. Recuerda la frase de Pressman. Si no me mido, no soy capaz de saber si estoy mejorando. Y si no mejoro, estoy perdido. Luego, como veis, igual que la primera es estimación de proyectos de desarrollo, la quinta es estimación del mantenimiento de aplicaciones. Podemos decir que puede ser lo mismo. Otra por rateo de costes a través de portfolio de aplicaciones. La siguiente, gestión del contrato de outsourcing. Podríamos decir que eso sería la contraprestación de uno es en la medición de productividad interna, me controlo a mí mismo, y la gestión del contrato de outsourcing, estoy controlando a mi proveedor de servicios de desarrollo. Y como última vez, la medición de productividad del proveedor de desarrollo. Son lo mismo, prácticamente es lo mismo. En una sería que a nivel contractual lo tengo incluido y en otra simplemente controlar. Bien, pues con esto simplemente me daros las gracias. Creo que bueno, que no os vayáis, que todavía es el turno de ruegos y preguntas. Podéis hacer cualquier pregunta, cualquier cosa que os resulte interesante. Ahí poder verme un poquito y conocerme más. Si ahora mismo no os acordáis de una pregunta o surge mañana o dentro de una semana, tenéis mis datos de contacto, que yo sin ningún tipo de problema os resolveré cualquier duda, cualquier cuestión que tengáis sobre esto. Sobre esto, cualquier cuestión relacionada. Podéis estar en contacto en Twitter o cualquier otra opción. Reiterados mis gracias y a Software Guru por invitarme a impartir este webinar. Si veo por ahí algunas preguntas, por ejemplo, Josué Gutiérrez pregunta, ¿alguna página oficial de Snap? Sí, mira, si quieres información, dentro de laboratorioti.com he escrito un par de artículos sobre Snap, que te puede servir como una pequeña introducción. Si quieres el manual, he participado en su traducción como uno de los dos autores, junto a Pablo Soneira, la traducción del manual de Snap, que está en castellano, está en español. Puedes descargártelo gratuitamente de la página de IFPUG, que es ifpug.org, sin ningún tipo de problema, por si quieres abundar más en ello. Sí, por ahí Francisco Martín pregunta cuál es la métrica o comparativa actual entre lo estimado y desarrollado en cuanto tiempo a costo. Realmente, Martín, yo creo que eso es bastante complicado hacerlo de forma general, porque todo eso depende mucho. Verá, yo te hablo por mi experiencia. Depende mucho del cliente, depende de los equipos de desarrollo.
Yo siempre me he encontrado el problema principal que es la corrección del alcance. Lo que en inglés, si habéis leído alguna literatura, es el scope creep. Es cuando tú, conforme vas desarrollando tu proyecto, te van cambiando los requisitos. Eso al final siempre tiene un impacto entre lo estimado y lo desarrollado y puede hacer que haya una desviación muy importante. Si realmente los requisitos no cambiaran, en principio, cualquier desviación entre lo estimado y lo planificado y lo realizado finalmente, podemos achacarlo a una deficiencia del equipo de desarrollo. Si las tablas, perdón, José de Jesús, dices las tablas para medir complejidad, ¿qué te refieres? ¿Al método SNAP o al método IFPU? Sí, mira, si quieres las tablas, como te contesto, mira, justo con lo que le estaba diciendo antes a Josué. Si entráis en la página de ifpu.org, ya hemos traducido lo que es el manual y luego una pequeña hoja de resumen, que son dos hojitas, lo podéis imprimir en un folio, donde viene el resumen de todas las tablas con todas las unidades y el cálculo de la complejidad. ¿Cuáles son los factores de complejidad que hay que medirlo? Por ejemplo, como habéis visto, contar los números de los botones y demás que se ven afectados y las tablas para calcular los puntos SNAP. Eso lo podéis tener ahí. Sí, Francisco, creo que ahora Francisco Martín es la siguiente pregunta, de si existe algún estudio de investigación al respecto de las métricas y comparativas. ¿Pero a qué te refieres? ¿De métricas en general, cualquier tipo de métrica o algún caso en concreto? ¿El método SNAP con IFPUG o algún otro? Ah, bueno, perdón, también había una pregunta, ahora vamos con la de Hugo Estrada, que se me ha perdido antes por ahí. O bueno, mientras Francisco Martín contesta, ¿qué será lo mejor para poder medir el desarrollo ágil? Lo que más implantado está ahora mismo en desarrollo ágil son los puntos de historia. También el planning poker. Planning poker y puntos de historia tienen muchísimas ventajas. El problema que nos encontramos es lo que os decía, son medidas relativas. No te permiten compararte con otros equipos de desarrollo y no te permiten compararte con otra gente. Entonces no podemos saber realmente si nosotros lo estamos haciendo bien nosotros mismos o no. Dependiendo del tipo de requisito, podemos utilizar lo que os he comentado aquí, la medición total de IFPUG más SNAP. Habría que estudiar el caso concreto con el desarrollo concreto y verlo, pero en principio podéis utilizarlo. Sí, José Manuel Vázquez Vázquez dice, ¿existen alguna forma de conocer cuáles son métodos de estimación según el tipo de desarrollo? ¿Cuáles son los mejores o cuáles son los que deberíamos aplicar, José Manuel? ¿Tipo de desarrollo te refieres a la metodología de desarrollo o si es un proyecto nuevo, un proyecto de mantenimiento, etcétera? Vale, en principio, sea un proyecto nuevo o de mantenimiento, no debería importar. El método a aplicar sería el mismo. Te comento, yo por mi experiencia, para mí el método que en definitiva siempre recomiendo es el método de IFQ, porque puede tener algunas deficiencias en algunos casos, pero para mí las ventajas son superiores a cualquier otro método. Os doy alguna, ¿no? Es el método estándar de facto. No es un estándar, pero de facto es el método más estandarizado. Podéis encontrar en ISPSG pues bastante información, bastantes mediciones de otros proyectos por tecnología. Podéis compararos y ver cuál es la productividad vuestra con el resto. Luego es un método que hace falta relativamente poca información para poder hacer la medición. Podéis contar con personas expertas. Entonces, a mí lo único que me faltaba, lo que cojeaba era la medición no funcional. Ahora con el método SNAP, esa parte también la tenemos bastante solventada. Entonces, yo siempre recomiendo ese. Si me dices que haces desarrollo en casos de uso, te recomendaría el método de estimación de casos de uso. En otros casos concretos, pues habría que estudiar el caso concreto de cada empresa. Pero yo creo que de forma general recomendaría ese. Sí, Francisco Martín, he visto tu pregunta ahora.
Si ahí, mira, donde existen estudios hechos, ISBSG es una organización que se dedica a recopilar información de estimaciones de proyectos, de tipología de proyectos, tecnología, cómo están formados los equipos, resultados de las mediciones en horas finales, resultados de las estimaciones. Ahí puedes encontrar bastante información sobre esto que me comentas. Sí, en Roxana Palacios, he visto tu pregunta de qué nos puedes comentar sobre la metodología o framework para testing, específicamente de aplicaciones móviles. Es una buena pregunta porque, por ejemplo, existen en los métodos de punto función, existe un cálculo de cuántos ciclos de pruebas de testing son necesarios en función de los puntos función que hayas medido. Y existen bastantes medidas para estimar el número de pruebas o las horas de pruebas que necesitan. Entonces, es una aplicación más que tienen. Por ejemplo, el método de Mesma tienen una parte que son los puntos de los test function point o puntos función de pruebas. Ellos lo aplican a funcionalidad que tú debes probar porque has tocado un componente que les afecta aunque no se ven afectados en su funcionalidad. Es decir, que tienes que probarla para comprobar que sigue funcionando igual. Pero también existen en el método IFPUG algunas aplicaciones para... Sí, Francisco, esa es la página. Algunas aplicaciones para calcular y estimar las pruebas necesarias. Bueno, muchas gracias, José Jesús, por comprar el libro. Muchas gracias. Sí, la pregunta de Jesús es que si prefiero IFPUG sobre Cosmos. Vale, yo te digo, realmente el método de Cosmic me parece, digo, mira, para mí la principal ventaja que le veo al método de IFPUG sobre Cosmic, y esto te lo digo desde un punto de vista pragmático, no desde un punto de vista teórico. Para mí la principal ventaja es que hace falta mucha menos información. Cuando yo he estado haciendo alguna auditoría en alguna empresa, midiendo valoraciones, ha habido ocasiones que hemos tenido que recurrir hasta el código fuente para determinar si se accedía a algún grupo lógico o no. En el método de Cosmic, teniendo que contar los movimientos de datos que existen, la medición hubiera sido interminable. En el método IFPUG, aunque pueda parecer que su limitación en el tamaño de las funciones es un hándicap, yo creo que es algo bueno a la hora de llegar a acuerdos y de poder hacer unas mediciones mucho más ágiles, pero en este caso mucho más rápidas. Entonces, por eso, para mí, el método IFPUG, entre otras cosas, es recomendado. Igual que he dicho antes, que es el estándar de facto, que puedes encontrar más datos de comparativa del método IFPUG que para el método de Cosmic. Pero eso no significa que el método de Cosmic sea malo, ni mucho menos. Por eso, antes, si recuerdas cuando estaba hablando de medición, quería aclarar que aunque el método Cosmic mucha gente piensa que solo vale para aplicación en tiempo real, realmente puede medir cualquier tipo de aplicación. ¿Sí? ¿Alguna pregunta más? Sí, a la pregunta de si las pruebas no funcionales, sí. Porque, por ejemplo, en los puntos función de Nesma, lo que se contabiliza todos son no funcionales, porque lo que es la funcionalidad no se ha visto afectada. Sí, Bueno, pues muchas gracias Julián, gracias por tu no, presentación y gracias. en- ¿Pueden sí, confirmarme en el bueno, chat si se escuchan? sí, te estamos escuchando ahora. Ok, bueno, pues muchas gracias Julián, gracias a todos por su participación en esta presentación. Y bueno, le damos unos avisos. Los próximos eventos que tendremos serán Mobile Day el 19 de marzo 2015. Y bueno, aprovechamos para comentarles que tenemos el 30% de descuento. Les invitamos a participar en la feria de reclutamiento que será del 12 al 20 de febrero. Y tenemos nuevas oportunidades en el portal de talento. Les invitamos también a aplicarse en las que están disponibles. Y les invitamos al próximo webinar del próximo miércoles. Les voy a compartir los links para que vayan accediendo a la información. Muchas gracias a todos y buen provecho. Venga, muchas gracias a todos, buen provecho en América y buenas noches en Europa.
Gracias, Julián.